El vacío que deja quien se va se llena con el eco de su ausencia. El vacío que camina. Hay una herida que no sangra. No aparece en ninguna radiografía. Ningún médico puede señalarla con el dedo. No tiene bordes definidos ni color específico. Y sin embargo es la herida más antigua que habita en el ser humano, la que más personas cargan en silencio, la que más vidas ha distorsionado sin que nadie la llame por su nombre verdadero. Piensa en esto. Existe un patrón de comportamiento que comparten personas completamente diferentes entre sí. El ejecutivo exitoso que sabotea sus relaciones justo cuando se vuelven íntimas, la mujer brillante que elige, una y otra vez, parejas que no pueden amarla del todo, el hombre que funciona perfectamente en el trabajo pero que en casa, a solas, siente un peso que no sabe explicar. El adolescente que se vuelve agresivo sin razón aparente. La persona que se queda callada cuando debería hablar, que desaparece cuando debería quedarse, que huye exactamente cuando más la necesitan. ¿Qué tienen en común? Todos aprendieron, en algún momento de su vida, que ser querido era peligroso, que depender de alguien significaba perderlo, que el amor tenía fecha de vencimiento. Hoy vamos a hablar de eso, de la herida que no sangra, de lo que la psicología llama el trauma del abandono, y de lo que un filósofo solitario y devastado, Friedrich Nietzsche, intentó descifrar desde su propia carne herida hace más de un siglo, mucho antes de que la ciencia pudiera darle la razón. Antes de que existieran escáneres cerebrales o teorías del apego, un filósofo alemán del siglo XIX ya había tocado esta herida con una precisión que resulta casi insoportable de leer hoy. Friedrich Nietzsche escribió algo que generalmente se cita mal, que se usa como eslogan de motivación sin entender el abismo real que cargaba. Escribió que aquello que no te mata te hace más fuerte. Pero lo que pocas personas saben es que Nietzsche escribía esas palabras desde una soledad que lo estaba devorando. Era un hombre que había perdido a su padre a los 5 años, que había crecido rodeado de mujeres que lo amaban pero que no podían llenar el hueco de esa figura paterna desaparecida. Era un hombre que buscaba conexión desesperadamente y que paradójicamente alejaba a todos con la intensidad de su intelecto y la brutalidad de su honestidad. Nietzsche no estaba describiendo la fortaleza como un regalo, estaba describiendo el mecanismo de supervivencia que desarrollas cuando el dolor te resulta inevitable. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, porque lo que él intuía y lo que la neurociencia confirmó 150 años después es que el ser humano no se vuelve más fuerte al ser abandonado, se vuelve más adaptado, y esas dos cosas no son lo mismo. En 1951, un psiquiatra inglés llamado John Bowlby presentó ante la Organización Mundial de la Salud un documento que cambiaría para siempre la forma en que entendemos el desarrollo humano. Su argumento era simple y devastador al mismo tiempo. El vínculo emocional entre un niño y su cuidador principal no es un lujo, no es un detalle secundario del desarrollo. Es tan necesario para la supervivencia como el agua o el alimento. Bowlby había trabajado con niños que habían sido separados de sus madres durante la Segunda Guerra Mundial. Niños que físicamente estaban bien alimentados, que vivían en orfanatos limpios y seguros, pero que se apagaban. Dejaban de explorar, dejaban de jugar, algunos dejaban de crecer, algunos sencillamente dejaban de luchar por vivir. Lo que Bowlby descubrió es que tu cerebro viene programado de fábrica con un sistema de alarma específico, el sistema de apego. Este sistema tiene una sola función primordial: detectar la presencia o la ausencia de la figura que te protege. Cuando esa figura está cerca, el sistema se relaja y tu cerebro puede dedicarse a explorar el mundo, a aprender, a crecer. Cuando esa figura desaparece, el sistema entra en estado de emergencia total. Y aquí está lo más perturbador. Ese estado de emergencia no distingue entre el niño de 2 años que llora porque su madre salió de la habitación y el adulto de 40 que siente pánico cuando su pareja no responde los mensajes. Es el mismo sistema, la misma alarma, el mismo cerebro primitivo que grita, en el lenguaje más antiguo que conoce: me han abandonado, estoy en peligro, voy a morir. Nietzsche nunca tuvo acceso a esta ciencia, pero vivió exactamente lo que Bowlby describiría décadas después: un sistema de apego roto desde los 5 años,
un niño obligado a reorganizar su mundo interior alrededor de una ausencia que nadie nombró. Y esa reorganización deja marcas que puedes medir. Los investigadores Martin Teicher y Jacqueline Sampson de la Universidad de Harvard publicaron en 2016 un metaanálisis en Nature Reviews Neuroscience que demostró algo que debería cambiar completamente la conversación pública sobre la crianza y el trauma. Su trabajo mostró que el abandono emocional en la infancia, incluso sin abuso físico, incluso sin golpes, incluso en hogares aparentemente funcionales, produce cambios estructurales en el cerebro, no cambios metafóricos, no cambios de actitud, cambios físicos, medibles, visibles en resonancias magnéticas. El cuerpo calloso, que es la autopista de comunicación entre los dos hemisferios del cerebro, aparecía reducido en tamaño. El sistema límbico, responsable de regular las emociones, mostraba patrones de activación anómalos. La amígdala, el detector de amenazas del cerebro, permanecía en un estado de hiperactivación crónica, como una alarma de incendios que suena sin parar aunque no haya fuego. Traducido a tu vida cotidiana. Si fuiste abandonado emocionalmente de pequeño, tu cerebro literalmente aprendió a ver el peligro donde no existe. Aprendió a anticipar la pérdida antes de que ocurra. Aprendió a protegerte de un dolor futuro que todavía no ha llegado. Y eso tiene consecuencias que se despliegan durante décadas. Quizás reconoces esto en ti. Tal vez lo reconoces en esa voz interna que te susurra que todo lo bueno que tienes va a terminarse pronto. En esa incomodidad que sientes cuando alguien te quiere demasiado, cuando alguien se acerca demasiado, cuando una relación se vuelve demasiado real. En esa tendencia tuya a poner distancia exactamente cuando la intimidad se profundiza. O tal vez lo reconoces en el lado opuesto, en esa necesidad urgente de confirmar constantemente que la persona que quieres sigue ahí, que no se va a ir, que todavía te elige. En la ansiedad que sientes cuando no hay respuesta, en la interpretación catastrófica del silencio, en la sensación de que estar solo es una señal de que algo en ti está roto. Los psicólogos han identificado esto como dos de los 3 estilos de apego inseguro que Bowlby describió y que su colega Mary Ainsworth demostró experimentalmente en los años 70 mediante su famoso experimento de la situación extraña, donde observó las reacciones de niños de entre 12 y 18 meses al separarse brevemente de sus madres. Ainsworth descubrió que aproximadamente el 40% de los niños estudiados mostraban patrones de apego inseguro, el estilo ansioso y el estilo evitativo, 2 formas completamente diferentes de cargar la misma herida original. El ansioso dice, te necesito tanto que me aterra perderte, así que me aferro con todas mis fuerzas aunque eso te asfixie y te aleje. El evitativo dice, me aterra necesitarte, así que finjo que no te necesito, me construyo una fortaleza y llamo a eso libertad. Ambos están respondiendo al mismo miedo primordial. Ambos aprendieron la misma lección en lugares diferentes, de maneras diferentes, pero con el mismo resultado, que depender de otro ser humano es demasiado arriesgado. Nietzsche, si lo miras con honestidad, fue el evitativo más brillante que ha dado la historia de la filosofía, un hombre que convirtió la soledad en doctrina para no tener que llamarla por lo que realmente era. Miedo. Y aquí es donde la filosofía te ofrece algo que la psicología sola no puede. Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista francés, escribió una frase que se ha citado hasta el agotamiento sin entender su profundidad real. El infierno son los otros. La gente suele interpretarla como un grito de cinismo, como una declaración de que las relaciones humanas son inevitablemente torturantes, pero Borsacre no estaba hablando de eso. Estaba hablando de algo mucho más específico y mucho más inquietante. Estaba describiendo la angustia que surge cuando tu identidad depende de la mirada del otro. En su obra El ser y la nada, publicada en 1943, Sartre argumentaba que el problema central de la existencia humana no es el sufrimiento físico, es la imposibilidad de ser completamente libre mientras tu autoimagen esté construida sobre la aprobación y el reconocimiento de quienes te rodean. ¿Ves la conexión? El trauma del abandono no es solo el dolor de que alguien se vaya, es algo más profundo y más oscuro,
Es el colapso de la narrativa que tenías sobre ti mismo. Cuando alguien que amas te abandona, no pierdes solo a esa persona, pierdes la versión de ti que existía a través de sus ojos, pierdes la prueba viva de que eres amable, de que vales, de que mereces quedarte. Y si ese abandono ocurrió en tu infancia, antes de que tuvieras las herramientas cognitivas para procesarlo, lo que perdiste no fue solo a una persona, perdiste la primera y más fundamental respuesta a la pregunta que todo ser humano lleva dentro. ¿Soy suficiente? La investigadora Brené Brown, de la Universidad de Houston, ha dedicado más de 2 décadas de investigación cualitativa a explorar exactamente esta pregunta. Sus estudios, basados en más de 11.000 entrevistas con personas de diferentes edades, culturas y contextos, llegaron a una conclusión que al principio parece obvia pero que lo cambia todo cuando te detienes a pensarla de verdad. La vergüenza, dice Brown, no es lo que haces, es lo que crees que eres. Y la vergüenza que nace del abandono es particularmente venenosa porque opera en silencio. No te dice que la persona que te dejó tenía sus propios demonios, sus propias heridas, sus propias limitaciones. Te dice algo mucho más cruel. Te dice que la persona que te dejó tenía razón en irse. Esa voz de vergüenza es la que convierte el abandono de un evento externo en una condena interna. Es lo que transforma una historia de pérdida en una identidad de insuficiencia. Y lo más devastador de todo es que esa voz es tan antigua, tan integrada en la estructura de tu yo, que probablemente no la reconoces como un relato aprendido. La reconoces como la verdad. Pero aquí necesito que te detengas un momento, porque hay algo en esta historia que generalmente no se cuenta, algo que la narrativa del trauma suele omitir porque es incómodo, porque complica el relato de víctima y victimario que a veces encontramos más fácil de sostener. El abandono no siempre tiene un rostro malvado. Los padres que abandonaron emocionalmente a sus hijos muchas veces no lo hicieron por crueldad, lo hicieron desde su propia incapacidad, desde sus propios traumas no procesados, desde las limitaciones de una vida que los superó, desde modelos de crianza que recibieron y que nunca cuestionaron. Lo hicieron porque nadie les enseñó a hacer las cosas de otra manera. Nietzsche lo entendía cuando escribía sobre la transmisión generacional del sufrimiento. Bowlby lo documentó cuando rastreó los patrones de apego a través de generaciones. Un estudio longitudinal publicado en Development and Psychopathology por los investigadores Rofe, Eweland, Carson y Collins, que siguió a 267 individuos desde antes de su nacimiento hasta la edad adulta, demostró que los hijos de personas con apego inseguro desarrollan, en una proporción estadísticamente significativa, patrones similares de apego inseguro. No porque el trauma se herede genéticamente de manera directa, aunque hay evidencia emergente de mecanismos epigenéticos en estudios como los de Rachel Yehuda con descendientes de sobrevivientes del Holocausto que sugieren que algo así podría ocurrir, sino porque los adultos que no han procesado sus propias heridas de abandono tienden a repetir, sin quererlo, los mismos patrones que los dañaron a ellos. El abandono se replica, no porque los seres humanos seamos fundamentalmente crueles, sino porque somos fundamentalmente moldeados por lo que vivimos. Y entender eso, realmente entenderlo, no como excusa sino como explicación, es el primer paso hacia algo que la psicología y la filosofía, por caminos diferentes, señalan como el único antídoto real para esta herida. Los estudios del psiquiatra y neurobiólogo interpersonal Dan Siegel, de la Universidad de California en Los Ángeles, muestran algo extraordinario y esperanzador al mismo tiempo. El cerebro adulto, descubrió Siegel y confirmó la investigación posterior en neuroplasticidad, mantiene una capacidad significativa de reorganización. No la plasticidad ilimitada del cerebro infantil, pero suficiente para que los patrones neuronales que se formaron alrededor del abandono puedan ser, si no borrados, sí reescritos, reorganizados, complejizados con nuevas capas de experiencia que los contradigan. Y lo que más frecuentemente produce esa reorganización no es, como podría suponer, la terapia sola o el análisis intelectual del trauma. Lo que más consistentemente transforma los patrones de apego inseguro, según la investigación de Siegel y de otros como la psicóloga Sue Johnson, creadora de la terapia focalizada en las emociones, es la experiencia repetida de un vínculo diferente, una relación, ya sea terapéutica, romántica, amistosa o comunitaria, donde la otra persona está disponible,
es consistente y responde sin castigarte por necesitar. Sartre tenía razón. Los otros son el infierno, pero también son el único cielo posible, porque la herida que otro ser humano creó en ti no puede sanarla completamente la soledad. Solo puede empezar a sanar la otra presencia humana que se comporte de manera diferente, que demuestre con hechos repetidos y cotidianos lo que tu sistema nervioso todavía no cree, que quedarse es posible, que el amor no tiene necesariamente fecha de vencimiento, que no todo aquello que importa desaparece. Nietzsche volvió a sus escritos más tarde en su vida, cuando ya estaba devastado por la enfermedad y el aislamiento, y escribió algo que pocas personas conocen de él en Ecce Homo. Su autobiografía final, escrita al borde del colapso mental, dejó una reflexión que ilumina todo su pensamiento anterior con una luz diferente, que el mayor acto de valentía que puede realizar un ser humano no es la conquista de territorios externos, no es la acumulación de poder o de conocimiento, es soportar la propia historia sin destruirse con ella. Eso es lo que él no pudo hacer completamente. Su propia herida lo persiguió hasta el derrumbe, y hay una tragedia enorme en eso, pero también una enseñanza que puedes tomar para ti. Porque Nietzsche murió creyendo que la soledad era la condición natural del ser superior, que necesitar a otros era una forma de debilidad. Y hay algo profundamente triste en reconocer que esa filosofía, que tanto influyó en el siglo XX, fue en gran medida el sistema de creencias de un hombre que nunca pudo sanar su propio abandono original. Un hombre que convirtió su herida en una cosmología. La diferencia entre sabiduría y racionalización es a veces tan delgada que cuesta distinguirlas. Y tienes que tener el coraje de preguntarte, ¿estás pensando lo que piensas porque es verdad o porque te protege de algo que todavía duele demasiado para mirarlo de frente? Entonces llegas al momento más importante de este recorrido. Si reconociste algo tuyo en todo lo que has escuchado hoy, si hay en ti esa herida que no sangra, si llevas un patrón de abandonar antes de ser abandonado, de aferrarte hasta asfixiar, de construir muros que llamas independencia, de elegir personas que no pueden quedarse porque en el fondo crees que nadie que te conozca realmente va a querer quedarse, escucha esto con toda la atención que puedas. No eres lo que te pasó. Eso suena simple, suena casi como un eslogan de autoayuda, pero filosóficamente es una de las afirmaciones más radicales que existen, porque va directamente en contra de lo que tu cerebro lleva años susurrándote. Tu cerebro aprendió a identificarse con la herida porque la herida llegó tan temprano que formó parte de los cimientos de tu identidad. Aprender a separarte de ella no significa negarla, significa algo mucho más difícil. Significa ser capaz de decir, esto me ocurrió, sin decir, esto es lo que soy. Brené Brown llama a esto la distinción entre vergüenza y culpa. La vergüenza dice, soy malo. La culpa dice, hice algo malo. El trauma del abandono opera siempre en el registro de la vergüenza. No dice me dejaron, dice merecía que me dejaran. Y desarticular esa ecuación, separar el evento de la condena, es el trabajo más lento, más profundo y más importante que puedes hacer sobre ti mismo. No hay atajos para esto, no hay podcast suficientemente largo ni video suficientemente poderoso que te cure de algo que tomó años en formarse. Pero sí hay un primer paso que la neurociencia y la filosofía señalan de manera convergente, y es simplemente este: nombrarlo para domarlo. Investigaciones publicadas por Matthew Lieberman y su equipo en UCLA, utilizando resonancia magnética funcional, demostraron que cuando tu cerebro puede poner palabras al estado emocional que está experimentando, la actividad de la amígdala, esa alarma de incendios que suena sin parar, disminuye de manera mensurable, hasta un 30% en algunos estudios. No porque las palabras sean mágicas, sino porque el acto de nombrar activa tu córtex prefrontal, la parte del cerebro más evolutivamente reciente, la que puede observar, contextualizar y regular. Nombrar la herida no es lo mismo que rendirte a ella. Es el acto de convertirte en el observador de tu propia historia en lugar de ser únicamente su protagonista arrastrado por la corriente. Nietzsche nombró su dolor en cada libro que escribió. Lo que nunca pudo hacer fue separarlo de su identidad. Y esa es exactamente la frontera que tú sí puedes cruzar. Y aquí cerramos el círculo. Al principio de este recorrido te hablé de una herida que no sangra, de esa ausencia que camina dentro de las personas sin que nadie la llame por su nombre verdadero. Ahora conoces su nombre, sabes cómo se forma,
Sabes qué le hace a tu cerebro, a tus relaciones, a tu identidad. Sabes que no eres el único que la carga, y que cargarla no significa que estés condenado a hacerlo para siempre. El vacío que sientes o que alguna vez sentiste no es evidencia de que algo en ti está roto de manera permanente. Es evidencia de que en algún momento necesitaste algo que no recibiste. Y esa es una diferencia que lo cambia todo. Porque lo que fue aprendido puede ser reaprendido. Lo que fue organizado alrededor de una ausencia puede reorganizarse alrededor de una presencia. El cerebro que construyó sus cimientos sobre el miedo a quedarse solo puede, con el tiempo y con el vínculo correcto, aprender a creer en la permanencia. No de manera ingenua, no creyendo que nadie se va nunca a ir, porque las personas se van, y las pérdidas son reales, y el dolor del abandono adulto también existe y también duele, sino de una manera más profunda, creyendo que aunque alguien se vaya, tú sigues siendo suficiente, que tu valor no depende de que te elijan, que la herida más antigua que llevas no define el territorio completo de lo que eres. Eso es lo que Nietzsche no pudo darse a sí mismo, eso es lo que Sartre buscó toda su vida en el reconocimiento de los otros, sin encontrarlo completamente. Eso es lo que Boliví pasó su carrera entera intentando que el mundo entendiera que los seres humanos necesitan para sobrevivir de verdad, no solo biológicamente sino psicológicamente, existencialmente. No es un destino garantizado, es una dirección, y elegir esa dirección todos los días, a pesar del miedo, a pesar de la voz que dice que no mereces quedarte, eso sí es fortaleza real, no la fortaleza que Pemiché predicó desde su soledad como armadura contra el mundo, sino la que se construye con la valentía de seguir necesitando, de seguir eligiendo la conexión aunque duela, de seguir creyendo que el amor es posible aunque hayas tenido razones de sobra para dejar de creerlo. La herida que no sangra tiene nombre ahora, y tú, que la has cargado en silencio durante tanto tiempo, mereces hacerte una pregunta esta noche. Cuando estés a solas con tus pensamientos y el ruido del mundo se haya callado, ¿estás viviendo tu vida real o sigues viviendo la estrategia de supervivencia que diseñaste cuando tenías 5 años para protegerte de un dolor que nunca debiste haber enfrentado solo?